Bienvenidos a Susurros del Micrófono. Hay preguntas que no debemos formular, hay respuestas que no nos pertenecen, y hay fechas que una vez trazadas sobre el tablero, ya nadie puede borrar. Esto es lo que vivió Brenda hace 10 años, cuando apenas tenía 16, en este pueblo donde la noche cae pesada y las calles se apagan antes de la medianoche. Me llamo Brenda. Esto ocurrió hace una década, aquí en Loreto. En ese entonces tenía 16 años y vivía en una casa antigua, de muros gruesos y pasillos largos donde las sombras parecían alargarse solas. Esa noche no había nadie más en la casa. Solo estábamos nosotras cuatro: Valeria, Sofía, Daniela y yo. Éramos inseparables, compartíamos todo, y por aburrimiento, o quizás por curiosidad, por esa imprudencia propia de la edad, decidimos jugar a la Ouija. La compramos en una tienda del centro, de esas que venden velas, jabones y objetos viejos. Era una tabla de cartón rígido, con las letras impresas en tinta negra y un triángulo de plástico transparente que se sentía helado al tacto. Nos encerramos en mi cuarto, cerramos con llave, apagamos la luz y encendimos 2 velas sobre la cama. Nos sentamos en círculo sobre la alfombra, pusimos los dedos índices sobre el triángulo y al principio nos reíamos. Decíamos que era una tontería, que nada iba a suceder. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Sofía, con voz burlona. El triángulo se deslizó despacio, sin que nadie lo empujara. Recorrió la S, la I, la G, la U, la E. Sigue. La risa se nos murió en la garganta. El aire de la habitación se volvió frío, como si hubieran abierto una ventana en pleno invierno, aunque todas estaban cerradas. ¿Quién eres?, preguntó Valeria, la más atrevida del grupo. El triángulo recorrió el abecedario, deletreando palabras sueltas, nombres que no reconocimos, números sin orden. Daniela quiso retirar la mano, pero el plástico se quedó inmóvil, como si nos obligara a mantener el contacto. Y entonces Valeria, sin medir lo que hacía, formuló la pregunta que jamás debemos lanzar al vacío: ¿cuándo moriremos? El tablero vibró bajo nuestras manos. El triángulo se movió con velocidad, con una precisión que no parecía humana. Se detuvo sobre el 2, luego el 4, después la palabra D, y por último, julio. 24 de julio. ¿A quién le toca?, insistió ella, con la voz quebrada. El triángulo se deslizó directo hacia la letra V y se detuvo ahí, con tanta fuerza que el plástico crujió bajo nuestros dedos. Después avanzó lentamente hasta la esquina inferior, sobre la palabra adiós, y no se movió más. Retiramos las manos de golpe, como si nos hubiéramos quemado. Apagamos las velas de un soplo, guardamos la tabla en una caja de zapatos y la escondimos en el fondo del closet, debajo de toda la ropa. Nadie pronunció una palabra más esa noche, pero desde ese instante algo cambió en la habitación. La presencia densa, pesada, se quedó con nosotras. Sentimos que alguien nos observaba desde el rincón más oscuro. Valeria nunca volvió a ser la misma. Al día siguiente llegó pálida, con los ojos hinchados y temblando. Dijo que no había podido dormir, que en la oscuridad de su cuarto escuchaba un arrastre suave, como si algo se moviera cerca de su cama. Cada noche le costaba más descansar. Se volvió callada, nerviosa,
Evitaba estar sola. La fecha marcada flotaba entre nosotras, pesada, ineludible, acercándose día tras día. Pasó la primera semana, la segunda, y el 24 de julio, exactamente 14 días después de esa noche, Valeria murió. Fue un accidente terrible, una curva cerrada, una lluvia torrencial, un camión que no frenó. Nadie lo esperaba, nadie pudo evitarlo, pero nosotras lo sabíamos. Lo llevábamos escrito en la mente desde aquella madrugada, con las velas consumidas y el frío que nos caló los huesos. No fue una premonición, fue una sentencia, una fecha que nosotras mismas llamamos al preguntar. Su partida nos dejó destrozadas. Sofía se fue del pueblo poco después, sin despedirse. Daniela y yo hablamos alguna vez, pero el silencio que nos unía era más grande que cualquier palabra. Yo me quedé aquí, en Loreto, y cada 24 de julio siento que esa fecha no se cumplió, sino que fue invocada, que nuestra curiosidad imprudente abrió una puerta que no nos corresponde cruzar, y que algo, desde el otro lado, tomó nota y vino a cobrarse lo suyo. Nunca más volví a tocar una tabla de ese tipo. Nunca más formulé preguntas sobre el destino, porque hay fuerzas que no deben ser convocadas. Hay respuestas que cuestan más de lo que estamos dispuestos a pagar. Y hay fechas que, una vez escritas, llegan sin llamar, sin avisar, sin perdonar. Brenda nos pidió que no reveláramos detalles de su casa ni su apellido. Nos pidió también que recordáramos. Hay límites que no debemos rebasar. Lo que vivieron no fue coincidencia. Lo que vivieron no fue producto de su imaginación. Y lo que ocurrió después fue la confirmación de que hay fuerzas que no se deben provocar. Si tú también viviste algo parecido, si guardas una historia que te marcó y que hasta hoy no te has atrevido a contar en voz alta, escríbenos. Aquí en susurros del micrófono tu historia será escuchada. Cuida lo que preguntas, porque a veces te responden. Hasta la próxima.